En este tutorial vamos a hablar de las funciones potencias cuando el exponente es negativo. Recordemos que antes hay otro tutorial de lo que es la función potencia con exponente natural y ahora tenemos con qué ocurre con ella cuando el exponente es negativo. Primero, ver qué significa que una función sea racional. Una función es racional cuando corresponde al cociente entre dos polinomios de la misma variable x. Por lo tanto, una función potencia que es de la forma ax elevado a n, si el a era un número distinto de 0 y el n era un natural mayor que 1, la función potencia que estaba en el tutorial anterior, cuando el exponente ahora, en lugar de ser un natural mayor que 1, es un número negativo, tendría entonces la misma expresión que una función racional, es decir, un polinomio de variable x en este caso, por ejemplo, en el denominador. Entonces, f de x de la forma ax elevado a n con n un entero negativo correspondería a un tipo de función racional. Bueno, el x además recordar que no puede ser 0. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar y graficar la función racional 2x más 5 dividido en x menos 1, tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador de la misma variable x. X no podría ser 1 porque se indefiniría al quedar un 0 en el denominador. Por lo tanto, ya sabemos que el dominio de esta función podrían ser todos los números reales excepto el 1. ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos analizar el recorrido de esta función? La función y 2x más 5 partido por x menos 1, queremos entonces ahora despejar x para poder analizar la y. Si despejamos x en esta ecuación, nos queda una nueva función racional, ahora de variable y, en la cual podemos ver que el denominador hay una restricción. El y no podría ser 2. Por lo tanto, podríamos decir que el recorrido serían todos los números reales menos el 2. En un gráfico tendríamos una expresión de esta forma. Tenemos acá una hipérbola, como en todas las funciones racionales, ¿sí? de exponente además impar. Y tenemos acá una asíntota en el I2, que es el valor de I que no puede tomar, entonces sería una asíntota horizontal, y tenemos una asíntota vertical en el X1, que es el valor de X que no puede tomar. Entonces, analicemos qué ocurre con una función potencia de exponente negativo cuando el exponente es un número par. Las gráficas de este tipo de funciones siempre van a tener esta misma forma. Acá estamos observando el azul, corresponde a la gráfica de la función y es igual a x elevado a menos 2 o 1 partido por x cuadrado. La roja corresponde a la gráfica de la función x elevado a menos 4 o 1 partido por x cuarta. Y la verde corresponde a la gráfica de la función y igual x elevado a menos 6 o 1 partido por x 6. Entonces, estas tres gráficas que están aquí como ejemplo, las tres corresponden a funciones potencias de exponente negativo, pero todos ellos son par, 2, 4, 6. Entonces, el hecho que sea par me va a indicar necesariamente de que la imagen nunca me va a dar negativa, pues recordemos que un número negativo multiplicado una cantidad par de veces siempre es positivo. Por eso esta gráfica no aparece acá abajo en los y negativos, o sea, en tercer y cuarto cuadrante no aparece esta gráfica, solo está en la parte de los y positivos, o sea, primer y segundo cuadrante. Además, podemos ver que estas gráficas, al igual que ocurría en la función potencia, tienen acá un eje de simetría en el eje y. Tenemos un eje de simetría, por lo tanto son funciones par, es decir, f de x y f de menos x tienen el mismo valor. Por ejemplo, si vemos acá un valor cualquiera, por ejemplo aquí, cuando x vale 2, su imagen es aproximadamente 0,25. Si x vale menos 2, su imagen también es 0,25. Eso ocurría en las funciones par. También fijémonos que
la imagen del 1 es 1 y la de menos 1 también es 1, ¿sí? Entonces estas funciones coinciden cuando x vale 1 o menos 1 y al igual que veíamos en el tutorial de las funciones potencia, al llegar a estos puntos donde ambas, o en este caso las tres funciones concurren, hay un cambio también en el orden. Observemos que acá, para los valores menores que menos 1, por ejemplo, la función más grande es la azul, o sea, la x elevado a menos 2. Sin embargo, al pasar del menos 1 a la derecha, ahora esta función entre menos 1 y 0 es la más pequeña. Lo mismo ocurre en esta parte. Acá, por ejemplo, la función más chica es la verde, es decir, cuando x es mayor que 1, el x elevado a menos 6 es el valor más pequeño. En cambio, entre 0 y menos 1, la función verde es la mayor, o sea, x elevado a menos 6 es la que toma un valor más alto. Entonces, decíamos que era una función par, es decir, f de x y f menos x tenían el mismo valor. Había una asíntota vertical en el eje y, asíntota horizontal en el eje x. El dominio, las x puede ser cualquier número real excepto el 0. Y el recorrido, entonces, solo los valores positivos. ¿Qué pasa entonces ahora con estas funciones potencias de exponente negativo? Recordemos, cuando este exponente es impar. La gráfica de todas ellas, como vemos aquí, tiene la misma forma, ¿ya? Esta forma de hipérbola. Tenemos acá graficada en azul la función x elevado a menos 1, que es la básica. En rojo, x elevado a menos 3, en sus dos ramas. Y en verde, la x elevado a menos 5, también ahí están sus dos ramas en el primer y tercer cuadrante. Ya, como ocurría en las funciones potencia, estas también son una función impar, es decir, acá hay una reflexión, pero no axial como ocurría en las funciones par, sino central. Hay una reflexión respecto al origen, que es el 0, 0. Es decir, si yo calculo la imagen de un número y está a la misma distancia del origen, la imagen de su opuesto. La imagen de 1, por ejemplo, es 1, y a esa misma distancia tenemos la imagen del menos 1, ¿ya? Es decir, f de menos x corresponde al opuesto de f de x. Por ejemplo, acá, veamos el azul, el f de 2 es 0,5. Si yo calculara f de menos 2, tendría que haber entonces un cambio de signo. Y f de menos 2 efectivamente es menos 0,5. Eso ocurría en todas las funciones impar, de la cual este es un ejemplo. Otras características en común que tenemos con lo que eran las otras funciones potencia, también acá concurren en el punto 1, cuando x1, las tres funciones valen lo mismo cuando x vale menos 1, las tres funciones tienen el mismo valor. Y también ocurre que al llegar a estos puntos de intersección hay un cambio entonces en el orden también de ellas. Por ejemplo, para los números menores que menos 1, la función que tiene un valor más alto es la verde, o sea, x elevado a menos 5. En cambio, si estamos entre menos 1 y 0, la función que tiene el valor más alto ahora es la azul, x elevado a menos 1. Si me paso ahora entre 0 y 1, la función que tiene el valor más alto vuelve a ser la verde, x elevado a menos 5. Y si me paso del 1 a la derecha, ahora la función que tiene el valor más alto es la azul, x elevado a menos 1. Tenemos también una asíntota vertical en el eje y, asíntota horizontal en el eje x, dominio todos los reales excepto el 0, y recorrido también serían todos los números reales excepto el 0, porque acá el i puede ser positivo y negativo. El único valor que no puede tomar es 0. Ahora, eso indicaba en qué me afecta el exponente de esta función potencia, si es negativo y si era par o impar. Pero ¿qué pasa con el valor de a en estas funciones potencia? Acá tenemos graficado tres funciones potencia, en este caso par, de exponente negativo par, por ejemplo x elevado a menos 2, en las cuales solo hemos cambiado el coeficiente numérico a. En la azul el coeficiente numérico a vale 1, en la roja 2 y en la verde 0,5.
Y al igual como hemos explicado en otros tutoriales de las transformaciones geométricas de las funciones, este coeficiente a lo que hacía era amplificar o reducir la distancia de cada punto de la gráfica al eje X. Por ejemplo, en la función, tomemos como referencia la función azul. Ya. Por ejemplo, este punto estaba a dos cuadritos, que en este caso equivale a una unidad, a dos cuadritos, digamos, del eje X. Cuando la cambiamos ahora a un coeficiente 2, la imagen de ese punto correspondería ahora acá, que está a 4 cuadritos de distancia del eje X. Y la imagen en la función verde correspondería a este punto, que está a un cuadrito de distancia del eje X, o sea, se redujo a la mitad. Aquí las distancias al eje X aumentaron al doble, aquí las distancias al eje X se redujeron a la mitad con respecto a la función de referencia, que sería con A1. ¿Ya? Pero la forma sigue siendo la misma, el orden sigue siendo lo mismo, la asíntota y todas las características propias de una función potencia de exponente negativo par. Y si el exponente fuera impar, el caso análogo, tenemos que lo que aumenta o disminuye es la distancia al eje X. Fijémonos acá también. Teníamos este punto en el azul, está a una distancia 1 del eje X, en cambio en el verde está la mitad de un cuadrito y en el rojo está el doble, porque efectivamente en la roja el coeficiente A era el doble de lo que había en la azul y en la verde es la mitad del coeficiente 1 que teníamos en la azul. Y sigue teniendo la misma forma de hipérbola que teníamos en todas las funciones potencias de exponente negativo impar. ¿En qué me afectará? Eso era el coeficiente, el valor numérico, digamos en valor absoluto del A, pero ¿en qué me afectará ahora el signo del A? Acá hemos mostrado la gráfica en azul de la función 2x elevado a menos 2 a modo de ejemplo para un exponente par. Y en rojo la misma función, pero solo tenemos aquí un número negativo en A. ¿Sí? Mismo coeficiente numérico, pero uno positivo y uno negativo. Entonces, en el fondo lo que hemos hecho acá es, si este era f de x, la azul, la roja sería menos f de x. Y como hemos visto en otras transformaciones geométricas de funciones, cada vez que uno cambiaba el signo de y o f de x, lo que ocurría era una reflexión en el eje x. Por lo tanto, la roja no es otra cosa que reflejar la función azul en el eje x. Por lo tanto, si la función original estaba acá en el primer y segundo cuadrante, o sea, solo valores positivos por ser de exponente par, al poner su opuesta, vamos a poner el mismo gráfico, pero ahora en los cuadrantes 3 y 4, o sea, en la parte negativa. Análogo caso cuando tenemos un exponente impar. Acá hemos graficado en azul la función 2x elevado a menos 3, o sea, función potencia de exponente negativo impar, por eso su gráfico es una hipérbola, y en rojo la misma función, pero con menos, o sea, f de x y menos f de x. Y también observamos que hay una reflexión en el eje x. ¿Sí? Tenemos acá una reflexión en el eje x. La azul estaba en el primer cuadrante, se reflejó en el eje X y quedó en el cuarto cuadrante. Esta rama roja estaba en el segundo cuadrante, se reflejó y quedó en azul acá en el tercer cuadrante. Entonces, ambas ramas azul son la f de x y su reflejo en el eje X, que es la roja, es menos f de x. Entonces, a manera de resumen, tenemos que fijarnos en cuando una función es potencia de exponente negativo, sabemos que es una función racional, por lo tanto va a tener las hipérbolas y la asíntota que hemos mencionado antes. ¿En qué tenemos que fijarnos básicamente para entender la forma que tiene cada una? Si es el exponente negativo impar o par y si el coeficiente A es positivo o negativo. Y acá tenemos entonces las 4 opciones de funciones potencias de exponente negativo que corresponden a un tipo de función racional que podemos tener. Aquí están los 4 casos. Función cuando era par, recordemos que tenía que dar solo positivo.
Y si lo reflejaba, o sea, con A negativo, quedaba entonces solo con valores negativos. Y en la impar teníamos esta forma de hipérbola que al hacer un A negativo se reflejaba en el eje X y quedaba entonces ahora en el segundo y cuarto cuadrante. ¿Qué pasa si estas funciones nosotros ahora las trasladamos horizontal o verticalmente? Por ejemplo, acá tengo una función donde en el exponente tengo un número negativo impar, ¿sí? Pero, a diferencia de las que vimos en los otros gráficos, acá este menos 1 me indica una traslación horizontal hacia la derecha y este más 2 me indica una traslación vertical hacia arriba. Entonces va a tener la misma forma de las funciones potencia de exponente impar, negativo, pero trasladada en lo que habíamos indicado, 1 a la derecha y 2 hacia arriba. ¿Cómo sería eso? Por ser una función potencia de exponente negativo impar, ya sabemos que tenemos una forma como la que aparece acá. Pero vamos a tener que trasladarla 1 a la derecha y 2 hacia arriba, que nos daría en un gráfico esto. Se trasladó la asíntota que originalmente estaba en el eje X, se trasladó 2 hacia arriba y me queda entonces ahora la asíntota en el Y igual 2. Y la asíntota que originalmente estaba en el eje Y se trasladó 1 a la derecha y ahora quedó en el X igual 1. Sigue teniendo la misma forma de hipérbola, pero ahora tenemos entonces, acá por ejemplo en el recorrido van a ser todos los números reales menos el 2 y en el dominio todos los números reales menos el 1. ¿Cómo podríamos haber hecho este mismo análisis en forma analítica? Esa función, si la escribo en fracción por tener exponente menos 1, me quedaría de esta manera, en la cual si hago la suma de estas fracciones, me queda esto. Entonces ahora, al tener despejada la y, podemos analizar cómo tiene que ser x. Vemos que acá x está como denominador en la fracción, por lo tanto hay un valor acá de x que no podríamos tomar, que sería el 1. Por lo tanto, x podría ser cualquier número real menos el 1. El dominio, todos los reales menos el 1. Y esto indicaría entonces que en x1 va a haber una asíntota vertical. Si ahora hacemos el trabajo de despejar la variable x en la función, podemos analizar cómo tiene que ser la y. Vemos acá que nuevamente tenemos una fracción donde el denominador tiene la variable y. Por lo tanto, también acá hay un valor de y que no podemos tomar, que sería el 2. Por lo tanto, el recorrido sería todos los reales menos el 2 y el y igual 2, perdón, ahí hay un error. El y igual 2 es una asíntota horizontal. Ahí está. Grafiquemos entonces y analicemos otra función de este tipo. Esta función también va a tener restricciones para x y seguramente cuando analicemos la y también van a haber algunas restricciones. ¿Qué valor no podría tomar la x? Pensemos un poquito para qué valor de x ese denominador, el 1 menos 4x se hace 0. Para x un cuarto, ¿verdad? Entonces x un cuarto sería una asíntota vertical. X no puede tomar el valor un cuarto. Eso me indica que hay que restringir el dominio a los reales menos un cuarto y que la recta x igual a un cuarto sería una asíntota vertical. Si quiero saber ahora qué valor no puede tomar la y, tendría que despejar ahora la x en la ecuación. Si la despejamos de esta ecuación original, vamos a llegar a esta expresión en la cual vemos que también hay valores de y que no podemos incluir. En este caso, el menos un cuarto. Si fuera menos un cuarto, esto me daría 0, lo cual indefine a esta expresión. Entonces, sabemos que el recorrido no puede tomar al menos un cuarto, o sea, el recorrido serían los reales menos el menos un cuarto, y que la recta y igual menos un cuarto sería una asíntota horizontal. ¿Sí? X un cuarto asíntota vertical y menos un cuarto asíntota horizontal. Y tenemos entonces nuestro gráfico en forma de hipérbola por ser exponente negativo
impar y con nuestra asíntota horizontal en el x un cuarto, en el y menos un cuarto y vertical en el x un cuarto. Intersección con los ejes. También como hemos visto en otros tutoriales, la intersección con los ejes tiene que ver con el ir reemplazando la variable x o y respectivamente con 0. Si quiero ver dónde toca el eje x una función, reemplazábamos la y por 0. Y si queríamos ver dónde tocaba el eje y, reemplazábamos x por 0. Por ejemplo, en esta función, que es una función también con exponente negativo, por lo tanto un tipo de función racional, exponente negativo, par, queremos ver dónde va a tocar al eje x y dónde va a tocar al eje y. Para ver dónde toca el eje y, reemplazábamos el x por 0, que me quedaría una expresión como esta. Acá 0 menos 1 sería menos 1, pero al cuadrado es 1. Y 2 partido por 1 es 2, más 3, 5. Entonces ya sé que al eje y lo va a tocar en el 5. Al eje x ahora. Para ver dónde tocaba el eje x, reemplazábamos la y por 0. Me queda esta expresión. Y en esta ecuación vamos a despejar x. Pero resulta que si yo paso ahora este número menos 3, vale decir si restamos 3 a ambos lados de la ecuación, y luego multiplicamos por x menos 1 al cuadrado, llegaríamos a una expresión como esta. Y si pensamos un poquito en esta expresión, acá dice que un número negativo por este número, que es siempre positivo porque está al cuadrado, me tendría que dar 2 positivo. Entonces, si x menos 1 al cuadrado es siempre positivo, al multiplicarlo por menos 3 me daría negativo. Es imposible entonces que el resultado me dé un valor, en este caso 2, positivo. ¿Y eso cómo lo podríamos interpretar? Que la gráfica entonces no va a tocar al eje X, no hay intersecciones con el eje X. Ahora, si analizamos un poquito la forma de esta gráfica, decíamos que es una función potencia de exponente par y negativo. Además, la base aquí, 2, es un número positivo, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos una forma de gráfica como esto, la cual se traslada una unidad a la derecha y 3 hacia arriba. Entonces me queda, si lo traslado una unidad a la derecha, ahora en vez de ser el eje y la asíntota, va a estar aquí una asíntota en el X, la recta X igual 1, asíntota vertical. Y si me moví 3 unidades hacia arriba, ahora en lugar de ser el eje X la asíntota, va a estar en el Y igual 3 la asíntota, que sería una asíntota horizontal.